de calidad, llena de gozo, de paz. Bendito Dios Todopoderoso. Saludos a mi madre que allá está en Oaxaca, allá nos está viendo a través de estas redes sociales. Mi hermana Marina allá en Poza Rica, Veracruz. A mis hermanas, todas donde quiera que nos estén viendo, sean todas bienvenidas. Que la paz del Señor Jesucristo inunde todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Le damos gloria a Dios por ello. Ahora vamos a escudriñar la poderosa palabra de Dios, la Escritura. Bienvenidos a Ministerios, el Rey de la Gloria. Sus hermanos allá en Guatemala, en Oaxaca, en la Ciudad de México, familiares, amigos, sean bienvenidos a escuchar la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que mis amados hermanos, estamos contentos, estamos alegres, porque es un privilegio y es una gran responsabilidad predicar la palabra de Dios. La Biblia nos dice allá en Santiago: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Así que en este tiempo, que la Biblia lo declara como los últimos tiempos, o las cosas que han de suceder pronto, así lo declara con esas frases. Estamos en este tiempo de la apostasía, donde solamente el creyente, el cristiano, el hijo o la hija de Dios, que es guiada por el Espíritu Santo de Dios, son los que verdaderamente conocen la verdad, porque ya no se guían por lo que ven ni por lo que sienten, sino por lo que creen en lo que dice la palabra de Dios. El poderoso Espíritu Santo, uno de los 7 ministerios activos en la vida del creyente aquí en la tierra, es que el Espíritu Santo nos va a revelar todas las cosas, hasta donde Dios lo permita, porque no lo sabemos todo. Así que, de acuerdo a lo que estoy diciendo, estoy hablando de las cosas que van a suceder pronto, pero ya en Apocalipsis, la palabra del Señor, la revelación que tuvo el apóstol Juan, es ya metiéndonos en terrenos de la escatología, que es complicada para muchos y muchos es confusa, pero el Espíritu Santo nos aclara todas las cosas. Le damos la gloria a Dios por ello. El tema de hoy, que Dios me dio para hoy, yo estaba buscando un tema bonito para el Día de las Madres, pero el Espíritu Santo me llevaba a que mejor conozcamos los tiempos que estamos viviendo, de que ya despertemos. Dice la palabra del Señor: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Habla de los muertos espirituales, que la llama que Dios puso en nosotros, tenemos que nosotros, en el nombre de Jesús, ese fuego tiene que estar vivo todos los días de nuestra vida. El fuego de Dios en nuestros corazones. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Vamos a la Escritura. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan 2, 18. Vamos a iniciar con esta escritura. Vamos a leer un versículo donde menciona el anticristo. ¿Quién es el anticristo? Porque hay diferencias de ideas, de que muchos creen que la Biblia habla que es un personaje, pero muchos creen que es un sistema. Y la palabra de Dios habla que es un sistema y también es un personaje. La Biblia declara el anticristo 5 veces, está escrito en la palabra de Dios la palabra anticristo, de que es un personaje. Y también habla de que también es un sistema. Vamos a ver lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 18. Vamos a iniciar en el nombre de Jesucristo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Esa escritura, de acuerdo a esta escritura, la Biblia dice que viene el anticristo. Aquí dice que es un personaje también. Le damos toda la gloria a Dios por la revelación. Yo sé, como le digo, es un tema muy complicado, pero que en este tiempo se tiene que predicar en el nombre de Jesús. Es tiempo de que la iglesia conozca lo verdadero, no para asustar a nadie,
porque la Biblia no asusta a nadie. Al que verdaderamente ama a Jesús, ya el verdadero amor quita todo temor. Así que no es para asustar a nadie, es para que aquel que es bajo espiritualmente despierte en el nombre de Jesús y empiece a buscar la presencia de Dios, para que en el nombre de Jesús seamos aptos para cuando Cristo venga por su iglesia, nos vamos juntamente con Él. Vamos a orar. Padre de la gloria, Dios de toda consolación, que nos consuelas, Padre mío, en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Padre, glorifica tu nombre una vez más. Señor de la gloria, sabemos por tu palabra y por experiencia que la palabra del Señor es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Y sabemos también, Señor amado, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de las fortalezas del enemigo, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia al Señor Jesucristo. Las armas de nuestra milicia no son carnales. El ayuno, la oración, la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios, el acercarse a Dios, el buscar la presencia de Dios, esas son las armas de nuestra milicia, que no son carnales. Milicia habla de un ejército, somos el ejército de Dios. Alabado sea Jesucristo. Por eso es llamado Jehová de los ejércitos. En el cielo son sus serafines, querubines, arcángeles y ángeles, el ejército celestial. En la tierra, la iglesia de Jesucristo es el ejército de Dios. Por eso dice las armas de nuestra milicia. Todo aquel, dice la palabra del Señor, todo aquel que sigue al Señor Jesucristo, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Ahora ya nos enrolamos en el ejército de Dios. Ahora en el nombre de Jesús, con esas armas que el Señor, que Dios Todopoderoso nos dota, nos da esas armas, es para pelear contra toda hueste espiritual de maldad. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Es un ejército también que tiene el enemigo, pero la palabra del Señor dice que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Así es que no tenga temor, son más que los que están con nosotros. Además, la Biblia dice, aquí también el apóstol Juan, cuando él hace una declaración contundente, categóricamente, dice: hijitos míos, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que no tenga temor, no tenga miedo. Es necesario que estas cosas sucedan porque Jesús lo declaró, Jesús lo profetizó, que todo esto tenía que acontecer. Alabado sea Jesucristo. Aquí el apóstol Juan, en el versículo que leímos, fíjese de qué manera nos habla el Señor, de una manera tierna, porque es un Padre amoroso. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora, ¿qué es un anticristo? ¿Qué quiere decir? Alguien que se opone, alguien que está en contra de. Así que anticristo es alguien que está en contra de Cristo, que se opone a Cristo, que no se sujeta a la ley de Dios, sino que se sujeta a su propio pensamiento, a su propio intelecto, o a lo que le dice la gente. No es a lo que dice la palabra del Señor. Aquel que está sujeto a la ley de Cristo, la Biblia nos dice claramente: el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. El que niega al Señor Jesucristo, dice, también el Señor lo negará allá delante del Padre Celestial, delante de los ángeles va a negar el que niegue al Señor Jesucristo. El apóstol Juan, cuando está hablando aquí en su primera carta, sigue diciendo en el versículo 19: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros.
pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora voy a hacer una aclaración, porque muchas personas piensan que es alguien que se sale de la iglesia y se va para otra iglesia. Eso no es. La persona sigue buscando a Dios, sus motivos ha de tener. Muchas personas se salen no porque estén mal, sino porque están buscando los verdaderos pastos verdes, los manantiales de agua viva, están buscando la verdad. Y si no está alimentándose ahí, pues lógico, la oveja tiene que buscar esos pastos verdes, manantiales de agua viva. Rompiendo esa errónea idea, dice, no, aquí el Señor te plantó y aquí tienes que estar aguantando todo. No, la Biblia dice que Dios es un Dios de amor. Claro, vamos a predicar lo que dice la palabra, pero vamos a predicarla como está escrita. Benditos, como Jesús, con amor. Con amor también nos dijo, hijitos míos, aquí nos está hablando, ya es el último tiempo. Él mismo cuando predicaba del infierno, él decía, hay un infierno, hay una gloria eterna allí juntamente con él. Él no predicaba, dijo, él mismo tampoco no obligó a nadie. Él mismo, él dijo, el que quiera venga a mí, sígame. El que quiera venga y beba del agua de vida gratuitamente, el que quiera. Y Jesús a nadie estuvo empujando, a nadie estuvo obligando, a nadie manipuló, a nadie controló. Jesús tenía seguidores, no empujaba a nadie. Él caminaba adelante y a él lo seguían. Esas son las características de un verdadero líder, que lo siguen. A nadie está obligando, a nadie está empujando, porque este caminar del evangelio es por amor, no es por imposición, es porque amamos al Señor Jesucristo. Por eso es que estamos en este poderoso evangelio, sin que nadie nos lo imponga, sin que nadie nos diga tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, es por amor que seguimos al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Versículo 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Eso es lo verdadero. Cuando nosotros buscamos la unción del Santo de Israel, del Santo, del poderoso Dios eterno, del Todopoderoso, Él mismo nos da de su Espíritu Santo. Y la Biblia nos dice cuando el rey David hablaba en el Salmo 23, él mismo decía, el rey David, mi copa está rebosando. Es la unción poderosa del Espíritu Santo que hace que nosotros tengamos ese poder de Dios. No es que tengamos nosotros el poder, es Jesús en nosotros el que da ese poder. Él mismo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Así que es el poder de Jesús, el poder de Dios, el que está dentro de nosotros. Y la Biblia dice que la unción es la que rompe, la que pudre todo yugo de esclavitud, todo yugo de enfermedad, todo yugo de miseria. Es la unción poderosa del Espíritu Santo de Dios. Sigamos leyendo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y esa unción es para que nosotros la usemos, la utilicemos, esa unción poderosa que nos ha sido dada de parte de Él. La unción quiere decir la autoridad, quiere decir el poder de Dios. Cuando Él dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero ustedes no se preocupen, le dijo a sus discípulos. Para ustedes no, el enemigo ya no tiene potestad sobre ustedes, porque yo a ustedes les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Es una autoridad que Él impone en nosotros. Estamos sujetos a Cristo y Él nos da la autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y ahí está hablando de demonios. Vamos a hollarlos, a desaparecer con los pies, quiere decir hollar, pisotear. Hollaréis serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Así que ese ánimo en el nombre de Jesús, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Con la fuerza del Señor podemos. Realmente nuestras fuerzas se debilitan, se acaban, pero con la fuerza de Él podemos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Con la fuerza de Él podemos seguir adelante. Jesucristo dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverar con la fuerza del Señor. Gloria a Dios. Versículo 21. No os he escrito como
si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Una de las características del anticristo es que niega al Padre y niega al Hijo. Aquí está clara la escritura. Y es un mentiroso, porque su padre es el padre de mentira. El anticristo es el que niega al Padre y al Hijo, y quien es el mentiroso es el engañador, que engaña a muchos. Jesús los profetizó, dice, y engañarán a muchos, aún a los escogidos, los que Dios escogió para predicar la palabra, los que Dios escogió para que se manifestase la gloria de Dios en ellos, van siendo engañados cuando hay un descuido espiritual. Pero si estás en comunión con el Rey de la Gloria, jamás vas a salir engañado ni engañada, porque hay una comunión íntima con el Rey bien amado. Gloria a Dios. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El que confiesa al Señor Jesucristo, el que confiesa que Jesús ha venido en carne, dice el apóstol Juan. En su evangelio él empieza diciendo: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bueno, el discípulo Juan fue el primero que recibió la revelación de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dijo, Él era ya en el principio, y luego dice, y el verbo vino y habitó entre nosotros. La luz vino a este mundo. Pero mire lo que sigue diciendo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque la vida del hombre, la Biblia lo dice, que el pensamiento, las intenciones del corazón del hombre, del ser humano, es hacia lo malo. El que endereza todo eso es el Espíritu Santo de Dios, el que nos hace caminar por el camino correcto. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y el anticristo, aquí estamos viendo que es el mentiroso, el engañador. Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Quieres encontrar la verdad? En un solo versículo, ahí Jesús nos lo dice, en San Juan 14:6, cuando muchos en esta vida, a través de las generaciones, siguen buscando un camino. ¿Cuál será el camino? ¿Cuál será la verdad? ¿Cuál será la vida? Haciéndose esas preguntas. En un solo versículo Jesús declara, yo soy todo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es cierto que toda religión lleva a Dios. Jesús lo dijo, nadie llega al Padre si no es por mí. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, solamente Él. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente el nombre de Jesucristo, solamente en Él, no hay otro nombre. ¿Quieres llegar al Padre? Solamente es a través de Jesucristo. No es a través de filosofías humanas, de filosofías de grandes sabios que han existido, solamente es a través de la filosofía de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Quieres llegar al Padre? ¿Quieres la vida eterna? Es a través de Jesucristo. Amén. Bendito Dios. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesucristo. Nosotros, cuando tenemos esa comunión íntima con el Rey de la Gloria, nosotros sabemos que todo esto va a acontecer, pero no es para atemorizarnos, no es para infundirnos miedo, sino cuando dice la palabra del Señor, el mismo Señor Jesucristo, Él mismo hace esta declaración: cuando ustedes vean estas cosas, lo que está pasando, erguíos, levanten su cabeza, porque vuestra redención está cerca. Está más cerca que nunca hoy, cuando venga nuestro Señor Jesucristo por un pueblo que le ama. Nosotros no estamos esperando al anticristo, va a suceder. Estamos esperando al Rey de la Gloria. Ese es el enfoque de todo cristiano, que no está esperando al anticristo. Es necesario que lo sepamos, para que sepamos todo lo que va a suceder pronto, dice la Biblia. Las cosas que van a suceder pronto. Y esto ya
el apóstol Juan, cuando habla del Apocalipsis, habla ya hablando de escatologías, escatología, perdón. Ya cuando el apóstol Juan habla de esto, habla de 7 cosas que es la escatología. Primero vienen las advertencias. Esto que está pasando del virus, del coronavirus, esto, mis amados hermanos, familia, amigos que me están oyendo, que me están viendo, esto solamente son señales, son advertencias de la cual el Señor ya profetizó. Y ahora nos damos cuenta que sabemos que este virus fue provocado, pero recuerde que nada sucede si no es la voluntad de Dios. Dios lo permitió para que estas señales se cumplan, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Yo soy de los que creen que la palabra de Dios tiene un fiel cumplimiento. Y soy de los que creen, marchítase la flor, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y se tiene que cumplir tal como Él lo dijo. Y ahora vemos que esto que fue provocado, como ya vieron cómo se puede manipular al mundo, cómo pueden controlar al mundo. Pero esto solamente fue un ensayo para dar paso al anticristo, a este personaje que va a aparecer. Cuando Gorbachev gobernó Rusia, él empleaba mucho esa frase de que el nuevo orden mundial. Cuando vino el padre del presidente Bush, también él decía nuevo orden mundial. Vino Clinton, también él hacía esas declaraciones que venía el orden mundial. Ahora está más cerca que nunca, donde va a aparecer ese personaje, donde va con muy inteligente, porque Satanás le va a dar esa sabiduría. Va a ser hijo de Satanás, el anticristo. Le va a dar esa sabiduría porque va a ser un ser muy inteligente, dice la palabra de Dios. Va a ser un ser que va a gobernar todo el mundo con sabiduría, con inteligencia, para engañar. Y cuando digan paz y seguridad, entonces dice la Biblia que vendrá el fin. Va a haber un caos terrible, mucho más. Esto solamente fue un ensayo de que vieron que sí pueden controlar a la humanidad, pueden controlar los países, dándole paso para que la gente de los que están tibios espiritualmente fácilmente se pongan la marca de la bestia. Y ahorita vamos para allá a ver qué es este número que desde el Antiguo Testamento, el número 666 viene oponiéndose en contra del conocimiento de Dios, en contra de los que aman a Dios. El 666 allí está desde el Antiguo Testamento y ahorita lo vamos a ver. Pero vamos a seguir con el apóstol Juan en el capítulo 4. Este es un tema muy grande, muy largo, y además es muy controversial. Por eso hay que tratarlo con mucha delicadeza, porque para no confundir, para que no haya ese espíritu de confusión, porque Dios no es Dios de confusión, es Dios de paz, es Dios de tranquilidad. Amados, capítulo 4, versículo 1. Mire, allí en el capítulo 2, 18 vimos que nos dice hijitos. Y aquí nos dice amados. Nos habla tan bonito la palabra de Dios para ver de qué manera nosotros nos acercamos a Él. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Sabemos por la palabra de Dios que estamos en medio de estas 7 falsedades. Ahorita la estamos viviendo, que hay mucho falso profeta, falsos apóstoles, falsos hijos de Dios, falsas iglesias, falsos testigos, falsos maestros. Estamos en medio de estas falsedades y el apóstol Juan nos lo está advirtiendo aquí, porque muchos falsos han salido por el mundo. Ahora cualquiera quiere predicar, cualquiera quiere enseñar sin tener siquiera un conocimiento pleno de lo que es la palabra de Dios. No se guían por el Espíritu Santo, se guían solamente por pensamientos humanos, a lo que ellos creen o por lo que han oído de otros. Pero la palabra de Dios es vital, hermano, en nuestras vidas, para que nosotros sepamos lo que es lo verdadero. Lo verdadero. Alabado sea Jesucristo. Bendito sea el Señor. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando dice, amados, no creáis a todo espíritu, esto es es un espíritu. No son demonios, como dicen, sino son personas
Porque muchos dicen, no crees a todo espíritu. Muchos dicen, son demonios. No, no crees a todo espíritu. Son personas que tratan de engañar o engañan a la gente. Sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Anticristo, ya vimos que anticristo es contra o que se opone. Desde los tiempos del apóstol Juan ya existían esos falsos. En todas las generaciones, a través de la palabra de Dios y a través de la historia, vemos que siempre hay algo o alguien que se opone en contra de las cosas de Dios, en contra de Dios, porque es el espíritu del anticristo. Ese es un sistema. Aparte es un personaje, porque el anticristo es un sistema que muchos, aunque no quieran, los absorben, pero también es un personaje. Y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa, versículo 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, lo vuelvo a repetir, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dios te ha dado un poder grande, maravilloso, abriendo el entendimiento, iluminando el pensamiento. El apóstol Juan dice que las tinieblas de nuestro pensamiento van pasando y la luz de Cristo nos va iluminando, nos va aclarando. Las tinieblas van pasando y la luz viene a nosotros para que conozcamos la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de toda ignorancia espiritual. Gloria a Dios. Versículo 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Estos son los temas del mundo. El mundo habla del mundo y el mundo los oye. Pero los que son de Dios, miren, cuando Jesucristo, después de resucitado, la Biblia dice en el capítulo 1 del libro de los Hechos, que les estuvo hablando ahí 40 días. Estuvo 40 días más el Señor Jesucristo ya resucitado. Y no hubo otro tema. No les habló de otra cosa más que del reino de Dios. Ahora los cristianos tienen muchos temas, pero la Biblia dice que el tema principal del verdadero Hijo de Dios son las cosas de Dios. Alabado sea Jesucristo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Solamente critican, murmuran, analizan. Pero aquí dice la palabra del Señor. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. O sea, el espíritu del anticristo. En esto vamos a conocer el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. El que nos oye es de Dios. El que no nos oye, dice, no es de Dios. El que nada más critica, murmura, juzga, y en esto se equivocó, y esto sí, y esto no, y analizan, pero no es conforme al Espíritu Santo de Dios. Pero el que tiene el Espíritu Santo de Dios dice, verdaderamente esto es cierto, y en el nombre de Jesús voy a levantarme de nuevo. Si estás caído espiritualmente, hoy es el día que te levantes en el nombre de Jesús. Si ya Dios te llamó, ya Dios te apartó. La Biblia dice, no me escogisteis vosotros a mí, yo los escogí a vosotros. Y si ya te escogió Dios, ahora en el nombre de Jesús, levántate y predica a Cristo. Llénate de la unción de Dios, llénate del poder de Dios. Busca el Espíritu Santo de Dios para que Dios te revele las cosas espirituales y agarres una fuerza interior. Y se va todo desánimo, toda angustia, toda confusión, todo lo que no es de Dios, lo que es envidia, egoísmo, todo se va en el nombre de Jesús. A la persona que está llena del Espíritu Santo se va todo odio, todo rencor, todo resentimiento, se va en el nombre de Jesucristo, porque la unción poderosa del Espíritu Santo está en esa persona. Gloria a Dios.
Vamos a seguir con lo del anticristo. Vamos a la palabra de Dios en segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2 a partir del versículo 1. Gloria a Dios, bendito sea el Dios Todopoderoso. Estoy dando poquito tiempo para que lo busquen. Capítulo 2. Yo sé que los que tienen teléfono lo encuentran bien rápido. Capítulo 2, versículo 1 en adelante. Segunda carta de Tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, mire, es una seguridad que Jesús viene y nos vamos a reunir con Él. Pero el apóstol Pablo hace unas advertencias con respecto, dice, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a la reunión con Él, que nos vamos a reunir con Él. Gloria a Dios, aquí está el Espíritu Santo hermoso. Gracias, Espíritu Santo bendito. Ayúdame a predicar tu palabra con denuedo, con poder, con señales, con milagros, con prodigios, con maravillas. Aleluya, gloria a Dios. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Mire, que no os dejéis fácilmente de vuestro modo de pensar. La palabra del Señor nos dice que los que confían en el Señor, que los que confían en Dios, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre, aunque vengan tempestades. Bendito sea el Señor. Dice la Biblia que van a venir lluvias, van a venir vientos contrarios, van a venir ríos. Cuando habló Jesucristo de los dos fundamentos, van a venir, dice, y va a ser atacada esta casa. Pero y se refiere cuando vienen todo viento de doctrina. Alabado sea Jesucristo. Que no te muevas, dice, que no os movéis fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra. O sea que el verdadero Hijo de Dios no cambia. No dice, ahora amo a Jesús y mañana ya no. O porque no te salen bien las cosas, ya, ¿para qué busco a Dios? No, el verdadero Hijo de Dios, en el desierto, en la tierra que fluye leche y miel, a como venga el tiempo, sigue adorando a su Rey. Porque sabemos, como dice el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído, y aquel que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Quiere decir, yo sé y no me muevo, y he puesto los ojos en Jesús, y caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué? Porque has puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cayó fulano, cayó sutano, pero a mí no llegará, porque yo tengo puesto los ojos en Jesús. Así que no os dejéis de vuestro modo de pensar, que no os movéis, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Como dije hace un momento, no estamos esperando al anticristo, pero estamos viendo lo que dice la palabra, las señales, las advertencias que habló el apóstol Juan. Las señales, como número 1 de la escatología, vemos las advertencias, vemos las señales, vemos luego, número 2, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Luego, número 3, viene la tribulación. 4, la tribulación, y luego 4, la gran tribulación. Y la palabra del Señor nos dice claramente que número 5, Jesús viene a hacer trato con su pueblo Israel. Luego viene el reino milenial de Cristo y a la eterna gloria con Él. Estos son los temas de escatología que son muy profundos, pero estamos viendo un poco solamente de lo que es el anticristo, de las señales. Para eso se necesitan muchos estudios. Pero gloria a Dios, que Dios nos dé la sabiduría y nos dé el entendimiento. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesucristo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí está diciendo que el anticristo es un personaje. Va a venir esa apostasía. La apostasía es este caos que hay a nivel espiritual, doctrinas diversas y doctrinas de demonios y sectas. Y ahorita hay infinidad de sectas. Hay infinidad de sectas.
y religiones que nunca llevan a Dios. Por ejemplo, el budismo, el islamismo, todos esos no son de Dios. La Biblia dice que están errados, tienen el espíritu de error, piensan que están bien, pero no están bien. En el judaísmo hay un sector que todavía no ha creído en el Señor Jesucristo. Con ellos va a venir a hacer trato nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Jesucristo, bendito Dios. Así que nadie se engañe, va a venir la apostasía. Versículo 4, el cual se opone, aquí está el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y hay muchos seres humanos que se hacen pasar por Dios, creen que ellos son los todopoderosos, creen que a ellos nada más les habla Dios, pero no es así, es un engaño. Jesús, dice la Biblia, no hace acepción de personas, acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Alabado sea Jesucristo. Versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Este versículo 5 es muy contundente y el Espíritu Santo da la revelación cuando dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué es lo que detiene que el hijo de perdición, que el anticristo se manifieste o ya descaradamente se declare como el anticristo? Es la iglesia verdadera del Señor Jesucristo, que a través de las oraciones que nunca son en vano, a través de la intercesión, esto es lo que está deteniendo al anticristo. Es la iglesia del Señor Jesucristo la que lo detiene. Así que no te canses de adorar al Rey. No es en vano orar a Dios, no es en vano entregar tu vida al Señor Jesucristo. Eso está deteniendo al anticristo para que no se manifieste. Es la iglesia del Señor. Cuando la iglesia desaparezca de esta tierra, cuando venga Cristo, entonces el hijo de perdición, el anticristo, entonces sí ya va a gobernar este mundo. Pero entonces va a ser un caos total. Va a ser nada más, dice la palabra del Señor, que son 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de la gran tribulación para completar 7 años. Pero eso es otros temas más profundos. Gloria a Dios. Alabado sea Jesucristo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ahora la palabra iniquidad quiere decir que aquel que no lo gobierna nadie, sin ley. Los inicuos son los que dicen son sin ley, no tienen ley, no se sujetan a nada. Eso es un inicuo. El espíritu de iniquidad es aquel o aquella persona que no se sujeta a nada ni a nadie. Así que están sin ley. Y para nosotros la ley de Dios es lo principal. Bendito sea el Señor. La ley de Cristo. La ley de Cristo en nosotros. Alabado sea Jesucristo. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Perdón, estoy en el versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Vuelve a repetir esa palabra que dijo en el versículo anterior. Al presente lo detiene. Es la iglesia del Señor, hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces, o sea, cuando la iglesia ya no esté, en el versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El resplandor es con la Shekinah, ese brillo intenso cegador. Esa es la Shekinah de Jehová. Con eso lo va a derrotar. Pero eso ya va a pasar mucho tiempo para eso. Por esto y con todo engaño de inicuo, dice versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El enemigo le va a dar poder al anticristo para hacer señales, para hacer prodigios, pero dice la Biblia que es pura ficción, prodigios mentirosos, como vemos muchos magos ahora, unos que hasta han caminado sobre el agua, muchos para que ya preparando para este gran personaje, para que a la gente se le haga normal cuando ya aparezca. Pero para nosotros esto no va a ser normal. La Biblia dice que el Señor va a venir como ladrón en la noche.
Aquí dice en Tesalonicenses también que Él va a venir como ladrón en la noche, pero va a venir como ladrón en la noche para los que no lo están esperando. Pero para ustedes, dice, no va a ser así, porque ustedes ya saben que Él va a venir un día. Para aquellos que va a agarrar de sorpresa, a la Biblia dice que va a venir como ladrón en la noche. Alabado sea Jesucristo, bendito Dios. Vamos en el versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, en lo que ellos pensaron, en los que ellos creyeron, en la injusticia, en lo que a su manera. Muchas personas así piensan. No, pues yo adoro a Dios a mi manera, yo busco a Dios a mi manera, y no es a tu manera, es a la manera de Dios. Este personaje es real, va a aparecer. Es tiempo que la iglesia del Señor Jesucristo se levante con poder, con el poder del Señor Jesucristo. Alabado sea Jesús. El reino milenario de Cristo. Ya le dije, son 7, lo que es la escatología son 7 puntos. Ahorita solamente estamos viendo las advertencias, las señales. Después viene ese espíritu del anticristo, el arrebatamiento de la iglesia, la gran tribulación, la restauración de la nación de Israel y el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. La promesa de Jesús es que Él mismo dijo, yo volveré. Vuelve, Él vuelve por su amada. Él vuelve por su amada iglesia. Hechos 1:11 habla de que Él viene otra vez. Así como lo vieron, dice, desaparecer en las nubes, así el Señor Jesucristo, Él también va a venir otra vez. Y en San Juan 14 Él mismo dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que yo, donde yo estoy, vosotros también estéis. Después dice, me tomaré a mí mismo y vendré otra vez. Vendré otra vez. Es una seguridad que nosotros lo estamos esperando, porque Él lo aseguró que Él iba a venir otra vez. Él va a venir a gobernar la tierra. Isaías 9:7, ahí nos dice la palabra del Señor, cuando hijo nos es dado, cuando habla los 5 nombres selectivos de Dios, allí nos habla, dice que Él es nuestro consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La palabra del Señor nos dice claramente que Él es nuestro príncipe de paz, Él es nuestro consejero. Cuando Él venga a reinar en su reino milenial, la palabra del Señor se va a cumplir cuando Él sea ese fiel consejero. Vendrá el deseado de las naciones, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, el admirable, el príncipe de paz. Bendito Dios todopoderoso, la gloria sea para Él. Amamos al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. En Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17, habla también que el mismo Señor, con voz de arcángel, con voz de mando, Él va a venir. Primera de Corintios 15, 55, también habla de que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice que este cuerpo corruptible se va a vestir de incorrupción. Y entonces dice la palabra del Señor que Él va a venir otra vez, que nosotros vamos a ser arrebatados para recibir al Señor en el aire. Es una gran verdad. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sabemos, pero la Biblia dice que Él lo va a hacer. Bendito Dios, alabado sea Jesucristo. Bendito Rey. Apocalipsis 20:11. La palabra del Señor dice que allá va a haber un juicio final. Apocalipsis 20 del 11 al 15, donde va a haber, allí menciona donde los que nunca creyeron a la verdad, los que nunca confesaron al Señor Jesucristo como su Salvador, la Biblia dice que va a haber un juicio final. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí va a ir juntamente el anticristo, la bestia, el falso profeta, lo que es la Trinidad satánica. Son otros temas, pero solamente le estoy diciendo algo de lo que va a acontecer conforme a lo que dice la palabra de Dios. Alabado sea Jesucristo. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Ahora, la Biblia habla de una marca. La Biblia habla del 666. Miren, mi hermano, mi hermana, desde el Antiguo Testamento,
todo lo que se opone en contra de Dios, todo lo que está en contra de los hijos de Dios, todo lo que concierne a Dios, a Jesús, al Todopoderoso. Mire, la Biblia lo viene declarando desde el Antiguo Testamento. Vemos que en la historia de Goliat y David, o David y Goliat, allí habla que desde Goliat, allí está la marca del 666, y él lo pone como el anticristo a Goliat, porque la Biblia dice que tenía su coraza, tenía su lanza 600 ciclos de bronce. Ahí está el 600 ciclos de bronce. Él medía 6 codos de altura. Y dice la palabra del Señor que él también tenía 6 elementos en su coraza, porque el enemigo es un imitador. Cuando la palabra del Señor habla de la armadura de Dios, también son 6 la armadura de Dios. Cuando habla del casco de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, apresto las sandalias con el evangelio de la paz, habla del escudo de la fe y habla de la espada del espíritu, que son 6. Goliat también tenía 6. Si usted ve la historia de Goliat, también tenía 6. O sea que 600 ciclos de bronce, 6 codos de altura y 6 elementos de su armadura. Desde el Antiguo Testamento está el 6, 6, 6. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que no es con ejército ni con fuerza, sino con el Santo Espíritu de Dios que nosotros podemos dominarlo, desaparecerlo, así como hizo David. El rey David, lleno del Espíritu Santo, él mismo dijo: ¿quién es este incircunciso que viene a provocar al Dios de los escuadrones de Israel? ¿Quién es este? Dice, y todo el pueblo estaba temeroso, pero allí había un ungido del Señor. Había alguien que sí le creía a Dios, y dice la Biblia, muchos ya conocen la historia, que agarró su honda y se incrustó en la frente de este gigante, matándolo. Al 6, 6, 6. No fue David, fue el Espíritu de Dios el que mató a Goliat, a este 666, lo cual vimos aquí en segunda de Tesalonicenses, que el Señor mismo dice lo va a aniquilar, lo va a desaparecer con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Es con eso que la palabra de Dios nos habla claramente, que con la fuerza del Señor podemos. Así que no hay que temer. Bendito sea el Señor, porque la palabra del Señor para nosotros es vital. Y esta palabra se haga carne en nuestra carne, para que podamos comprender, para que sepamos y comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, para que sepamos cuál es la supereminente grandeza de su poder y cuál es el poder que actúa en nosotros. Esa es la fuerza del Señor. El poder de Dios está en nosotros. Bendito sea el Señor. No nos guiamos por lo que vemos ni por lo que sentimos, sino por lo que creemos, por lo que está escrito en la palabra de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento habla también del 666, 666. Cuando la palabra de Dios nos habla el apóstol Pablo al libro de Gálatas, cuando está hablando Gálatas 5, 18, 19, habla la palabra del Señor, mis amados hermanos, cuando dice que son manifiestas, son las obras de la carne. Gálatas 5, del 19 al 21. Y empieza a hablar de adulterio, fornicación, hechicerías, orgías. Habla de 18 conceptos ahí que son manifiestas. Quiere decir que se ve, que se nota. Y estamos en este mundo ahora que es un mundo de inmoralidad, donde ya todo ya es más... Porque dicen, tenemos mentes abiertas, y no es cierto, se está cumpliendo lo que dice la palabra. Son 18 manifiestas, son las obras de la carne. Hace una lista de 18 de esas obras de la carne. 18. Lo interesante de esto es que 6 son pecados espirituales, 6 son pecados del alma y 6 son pecados del cuerpo. Allí está el 666. Que mucha gente, cristianos aún, sin saberlo, ya se están dejando marcar interiormente por la bestia, por el 666. Porque Pablo termina diciendo, cuando termina esa lista, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Y luego empieza a hablar del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza. De eso es lo que tenemos que llenarnos. Porque si no, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y lo impresionante de esto, mis amados hermanos, hermanas, que cuando segunda de Timoteo 3, vamos a la carta a Timoteo capítulo 3, segunda de Timoteo 3, gloria a Dios. Yo se lo puedo decir así, pero es importante que usted lo vea mejor en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3. Alabado sea Jesucristo. Bendito Dios. Segunda carta a Timoteo. Gloria a Dios. Segunda carta a Timoteo capítulo 3. Versículo 1. Eso es lo impresionante. Dice la Escritura, también debes saber esto. Dios está interesado en que nosotros lo sepamos, que no estemos ignorantes. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos en estos postreros días, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Estamos viendo ahora en este tiempo los hijos. Se les hace muy normal, no, todos los muchachos son iguales, desobedientes a los padres. Está cumpliendo la palabra tal como dice aquí, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Empiezan amándose a sí mismo y terminan amando los deleites más que de Dios. Y lo impresionante de esto, que esta lista también son 18. Más impresionante aún, que 6 son pecados espirituales, 6 pecados del alma y 6 pecados de la carne, del cuerpo. Allí está otra vez 6, 6, 6, que los que practican todo esto no van a heredar el reino de Dios, y muy fácilmente se están dejando marcar por la bestia interiormente, porque allí está escondido, porque así actúa el enemigo, bajo del agua, bajo la mesa, a escondidas, a oscuras. Así es como el enemigo trabaja. Lo vemos aquí, pero no vemos lo que está debajo. 666, allí está la marca, que los que practican todo esto, los que son vanagloriosos, los soberbios, los blasfemos, dentro de ellos ya está el 666. Y lo digo contundentemente, afirmativamente, de que así es, porque la Biblia lo declara. No es casualidad que también sean 18 las características de las obras de la carne y de los tiempos peligrosos, de que Cristo, cuando veamos todas estas cosas, todo este tiempo de la apostasía, quiere decir que Cristo viene pronto a la tierra. Sabemos que la hora nadie la sabe, ni el día, pero son señales, son advertencias que Dios les da a sus hijos para que estemos preparados, para cuando suene la trompeta nos vamos con Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde. Yo sé que estos son temas muy controversiales, para muchos son muy confusos. Necesitaría estar con ustedes mucho tiempo ahí hablando en el pizarrón o en la pantalla, para ir paso por paso, para que podamos comprender la peligrosidad de los tiempos que estamos viviendo. Y en el nombre de Jesús, le pido al Espíritu Santo que abra su entendimiento y que este mensaje sea de grande bendición. Vuelvo a repetir, no para atemorizar a nadie, ni para infundir miedo, sino para que la iglesia del Señor despierte. Los que ya tienen el conocimiento de Dios, despierten en el nombre de Jesús y tomen esa autoridad. Tomemos la autoridad del poder que Dios nos ha otorgado. Eso es lo que dice el libro de Efesios, cuando ya termina el capítulo 1. Ese poder grande, ese poder maravilloso que habitó en Cristo, se lo heredó a su iglesia, a sus hijos. Nosotros tenemos ese poder en el nombre de Jesucristo de la gloria. En el nombre poderoso del Rey bien amado, somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó
y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, con su sangre, con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, y en el nombre de Jesús seguimos adelante. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverar, perseverar, perseverar. Gloria a Dios.